La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presenta a continuación la enseñanza de la poderosa Palabra de Dios. Gracias damos por la vida. Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escuchemos entonces la exposición del mensaje bíblico en la voz del pastor Iván Reyes. Levanten sus Biblias, por favor. Digan conmigo todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice y me irá bien, ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. No se sienten todavía, por favor, tengan la gentileza de abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 12. Libro de Hebreos, o la epístola a los Hebreos, capítulo 6, verso 12. De esta forma habla y enseña la palabra, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Pueden sentarse, por favor. Dios les continúe bendiciendo. Bienvenidos. Quisiera, antes de comenzar, excusarme con ustedes por la dificultad de poder llegar hoy a la iglesia, por los trabajos que la alcaldía está realizando. El esfuerzo que muchos están haciendo para poder estar, se les agradece. Es algo que escapa de nuestras manos y que se pensaba tener cubierto ya esta semana, pero no fue así. Sin embargo, bueno, cuando uno quiere su bendición, uno pelea por ella. Bueno, bienvenidos, hermanos. Saben que el año pasado, es decir, hemos tenido unos años bastante difíciles los últimos. Sin embargo, el año 2016 fue un año notablemente difícil, muy difícil. Y fue un año en el que nosotros aquí en la iglesia estuvimos hablando mucho acerca de reforzar nuestra fe. Fue una de las cosas en las que más insistimos. Y gracias a Dios lo logramos, pues este refortalecimiento de la fe fue lo que nos permitió llegar al final del año y comenzar con buena expectativa este año 2017. No es fácil seguir adelante en el Señor cuando uno es abrumado por tantas circunstancias y sobre todo por aquellas que caracterizaron el año pasado. No se hace fácil. Tenemos la tendencia de sentirnos motivados o desmotivados por las circunstancias que vivimos. Y cuando estas circunstancias, además de ser grandemente adversas, vienen a ser plurales, son muchas, entonces pues más difícil, digamos, anímicamente, humanamente hablando, se hace para nosotros poder seguir adelante. Sin embargo, Dios nos estuvo ayudando, motivándonos, instándonos a seguir y a seguir, y logramos superar el 2016. Cuando ya nos aventurábamos a comenzar el 2017, Dios nos habló una palabra y nos dijo que este año sería un año de gozo, celebración y restitución. Y hay algo que he dicho en el pasado que hoy necesito recordarles nuevamente. Y tiene que ver con esto de las promesas de Dios. La gente normalmente se confunde cuando Dios le promete algo, porque piensa que Dios ya está obligado a hacer lo que le ha dicho y que independientemente de la conducta de la persona a quien se le hizo la promesa, independientemente de su conducta, Dios lo va a hacer. He visto, hermanos,
que se van al mundo y se van a cosas que a Dios desagradan. Y entonces, para medio suavizar su situación, dicen, bueno, Dios es fiel y Dios prometió una cosa en mí y yo sé que Él la va a hacer. Porque piensan, sí, que Dios es fiel. Eso significa que Dios cumple lo que Él dice. Dios hace lo que dice. Pero resulta que en el contexto bíblico las promesas de Dios caben dentro de dos grupos. El primer y más abundante grupo se conoce como promesas condicionales. Y el segundo grupo son las promesas incondicionales. En el primero, la promesa depende de que ciertas condiciones, como el término así lo indica, de que ciertas condiciones se den para que entonces Dios haga su parte. Tenemos un ejemplo clásico en la Biblia, en 1 de Samuel, en los días en que Samuel, el profeta, era un niño. Había dentro del grupo de sacerdotes, había uno llamado Elí. Y Dios le había dicho a este sacerdote que su descendencia habría de servirle a Dios para siempre. Pero resulta que al paso del tiempo, este sacerdote fue un hombre muy descuidado con la crianza de sus hijos. Y estos hijos, que eran ministros, hacían barbaridades, andaban en actos de corrupción y un conjunto de cosas notablemente malas, que su papá, dice la Biblia, nunca les importunó, nunca les disciplinó, nunca los llamó a corrección. Entonces Dios vuelve a hablarle al sacerdote Elí y le dice estas palabras: yo te había dicho que tú y tu descendencia caminarían delante de mí en sacerdocio, etc. Pero ahora tal cosa yo nunca la haga, porque yo honraré a los que me honran, mas a los que me deshonran no honraré. Esta frase que normalmente o con frecuencia nosotros usamos cuando le decimos a la gente que honra a Dios, le decimos, usted va a ver que Dios le va a honrar porque Dios honra a los que le honran, salió de allí, de esa situación. Entonces, pareciera, si usted lo analiza solo desde el lado de Dios nada más, pareciera como que Dios habla hacia adelante y hacia atrás. Pero no, lo que pasa es que esa promesa era condicional. Es como cuando uno de pronto a sus hijos les dice, mira, si tú sacas buenas notas este mes, yo te voy a llevar a comer hamburguesa. Entonces el muchacho a lo mejor piensa, no, me van a llevar a comer hamburguesa siempre y cuando saques buenas notas. Es condicionada, si cumple con la condición, si cumple con el requisito, entonces se da la otra parte. La gran mayoría, la gran mayoría de las promesas de Dios, amados hermanos, son condicionadas. Por lo tanto, se requiere de nosotros que cumplamos con los requisitos y las condiciones para que esas promesas se materialicen en nuestras vidas. Está otro pequeño porcentaje de promesas que son incondicionales, que no dependen de otros factores o personas, sino solo de Dios. Por ejemplo, préstenme atención por favor. Por ejemplo, dice la Biblia, Jesús volverá a esta tierra para reinar en ella durante 1000 años. Independientemente de que haya gente que lo esté pidiendo o no lo pida, independientemente de que haya gente que lo crea o no lo crea, Jesús va a venir y va a reinar por 1000 años. Esa es una promesa incondicional. En la cotidianidad de nuestras vidas, el gran porcentaje, el mayor porcentaje de las promesas de Dios para nosotros son condicionadas. Por lo tanto, hermanos, no debemos nosotros llenarnos de un pensamiento libertino para hacer como mejor nos plazca en el momento, porque Dios de igual forma va a actuar a favor de nosotros. No es así. Si tenemos en cuenta ese principio y lo aplicamos a esta verdad o esta palabra que Dios nos ha hablado del 2017, un año de gozo, celebración y restitución, entonces tenemos que pensar en que nosotros necesitamos cumplir con ciertas condiciones para que esa palabra se haga una realidad en nuestras vidas. ¿Me están entendiendo? Ahora, pregunto, ¿quiere usted que este año sea de gozo, celebración y restitución? Amén.
Dios también lo quiere. Pero amados hermanos, necesitamos ajustarnos a lo que Dios dice. No podemos nosotros, hermanos, inventarnos una propia religión pensando que no importa lo que yo haga, como Dios es fiel, Dios va a hacer lo que me dijo. Eso no es así. La fidelidad de Dios en ese caso está en que si me ajusto a su plan, Él lo hace. Pero si no me ajusto a su plan, no lo hace. Y seguiría siendo fiel. Porque lo que Él está diciendo es: si tú lo haces, yo lo hago. Si tú no lo haces, yo no lo hago. Entonces, hay que ver el lado positivo de la fidelidad de Dios. Si tú le cumples, Él te va a cumplir. Pero hay que ver el lado negativo también. Si tú no le cumples, Él no te va a cumplir. Porque si tú portándote mal recibes bendiciones, ¿cómo queda Dios parado en todo esto? Claro, si cualquiera viera a un padre aquí en la congregación que sus hijos se portan mal y él vive dándole premios, no se cuestiona al hijo, se cuestiona al padre. Entonces nuestra conducta, Dios no va a permitir que nuestra conducta deje en entredicho su testimonio. Por eso, en su fidelidad, Dios nos cumple cuando nosotros le cumplimos, pero no nos cumple cuando le dejamos de cumplir. ¿Lo entienden, verdad, hermano? Bien, entonces necesitamos adecuarnos al plan de Dios, a las condiciones de Dios. Existen varias condiciones, no son muchas tampoco, no son como 50, 62, no es algo así, pero sí hay varias. Una de ellas, por ejemplo, es la santidad. Pero hoy yo no voy a hablarles de santidad. Hoy quiero hablarles de dos factores que son, como lo acabamos de leer, necesarios para que podamos heredar la promesa. Entendemos por heredar la promesa el que podamos vivir esa promesa, que eso que Dios nos prometió se materialice en nuestras vidas. Yo sé que Dios le ha hecho promesas a usted. Cuando yo le hablo, por ejemplo, de gozo, celebración y restitución, yo le hablo de algo general que Dios nos ha hablado a todos. Pero yo sé también que en lo personal Dios le ha hablado muchas cosas a usted. De algunos de ustedes conozco algunas cosas, promesas, bendiciones que Dios les ha prometido. Hay otros que no lo conozco, pero yo sé que a todos por igual Dios le ha hecho sus promesas. Entonces, tanto para lo que Dios le ha dicho a usted en lo personal, como para lo que Dios le ha dicho en lo público, en lo abierto, necesitamos entender que para heredar las promesas de Dios, la Biblia dice que es necesaria la fe y la paciencia. Diga conmigo: fe y paciencia. Diga al que tiene a su lado: fe y paciencia. Volvamos a leer el versículo, porque hay dos cosas notables, hay dos cosas elocuentes en este versículo. Dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Pues lo primero que se nos dice, no lo digo en el sentido de orden, lo primero que nos dice es que para heredar las promesas no puedes echar a un lado dos cosas que son la fe y la paciencia. Las necesitas. Sin eso no puedes. Pero lo otro que dice previamente es de que nosotros no debemos ser perezosos. Y cualquiera pudiera decir: pero en cuanto a mi relación de Dios, ¿en qué sentido se interpreta la pereza? Pues bien, hay quien de pronto, como decía, se confía en que Dios va a hacer su parte independientemente de lo que uno haga. Entonces, esa persona, como dice uno a veces popularmente, se duerme en los laureles. Entonces dice aquí la Biblia: no tienes que ser un perezoso. Quiere decir que hay algo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Es lo que te señalé primeramente. Tienes que abocarte, tienes que dedicarte a tener y desarrollar fe y paciencia. En esto de la fe y la paciencia suele haber un desequilibrio entre nosotros los cristianos.
Porque le damos un muy grande énfasis a la fe. Por supuesto que lo tiene, pero si leímos el versículo correctamente, para heredar las promesas no solo hace falta fe, también necesitas paciencia. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Está ahí en las pantallas, ¿verdad? Dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, si alguno dice, yo tengo fe, pero no tiene paciencia, no puede heredar. O si dice, yo no tengo fe, pero tengo paciencia, no puede heredar. Si usted, por ejemplo, sale a las calles en nuestra ciudad conduciendo un vehículo y de pronto se consigue con una alcabala, para evitar que a usted le quiten el vehículo y que usted pase un muy mal momento, necesita tener por lo menos 4 documentos en orden, presentes y vigentes: la cédula de identidad, la carta médica, la licencia y el carnet de circulación del vehículo. Supongamos que de los 4 usted tiene 3 y la autoridad le detiene, le dice sus documentos y le falta la carta médica. Entonces el oficial le dice, mire, le vamos a detener el vehículo porque le falta la carta médica. Usted no puede decir, pero perdóname, chico, de 4 me falta 1, tengo 3, ¿no vas a tomar eso en cuenta? No, hay 4 requisitos. Los 4 requisitos tienes que cumplirlos. Cualquiera que salga a la calle con un vehículo en esa situación sabe que se expone a la pérdida, no a la ganancia. Cuando hablamos de las promesas de Dios, si tú quieres exponerte a perder, entonces deja de tener fe, o deja de tener paciencia, o deja de tener fe y paciencia. Pero si quieres exponerte a ganar y a triunfar, necesitas fe y paciencia. Diga a quien tiene a su lado, necesito fe y paciencia. De la fe ya nosotros sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mire, es esa seguridad de que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer, aunque yo no lo vea. Porque la fe se necesita para lo que no se ve, no para lo que se ve. Por ejemplo, yo no puedo decir, yo voy a tener fe en que va a haber un micrófono aquí, pero si aquí está, ya lo estoy viendo. No necesito la fe para eso. Lo que tengo es que usarlo o disfrutarlo. La fe se necesita para traer a la existencia, para que se materialice aquello que está en el terreno o en el plano de lo invisible, aquello que aún no se ha manifestado en nuestras vidas. Pero entonces se comienza por una convicción, una seguridad de que Dios lo va a hacer, aunque yo no lo vea, aunque las circunstancias no estén dadas para ello, aunque todo esté en mi contra. Estoy convencido, estoy seguro, sin lugar a dudas, de que Dios lo va a hacer. Esto de tener fe es una cosa que pasa por un proceso. De hecho, la Biblia habla del crecimiento de la fe. Necesitamos, por una parte, tener esa convicción sin lugar a dudas. Pero por otro lado, necesitamos tener paciencia. De la paciencia, nosotros muchas veces pensamos que es solo el tener esa capacidad de estar tranquilo para seguir esperando. Ay, no, él es muy paciente, ella es muy pacienzuda, muy tranquila. No. Vean, acabamos de leer aquí en Hebreos 6:12, se nos habla de paciencia. Pero ahora vean esto. Caminemos unas páginas más allí mismo en Hebreos, capítulo 10. Y leamos desde el verso 36 hasta el verso 39. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hago una pausa. Hasta allí pareciera como que el hombre ahora cambió de forma de pensar. Porque antes mencionó la fe y la paciencia, pero ahora habla solo de la paciencia. No puedo dejar de leer, tengo que seguir leyendo, porque luego entonces dice, verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo
vivirá por fe. Pero no habló por último de la paciencia. Sí, pero es que la fe es otro elemento, solo que en ese momento él no lo mencionó, pero ya él lo había dicho antes, ya él lo había mencionado, solo que aquí en ese momentito le hizo un hincapié o un énfasis a la paciencia, porque nosotros, hermanos, pensamos que con solo tener fe ya es suficiente, y no, necesitas dos cosas: fe y paciencia. Dígalo conmigo: fe y paciencia. No es solo la fe, no es algo que yo me estoy inventando, lo acabamos de leer en la Biblia. Pero fíjense, dice en el verso 38: mas el justo vivirá por fe. No dice el justo vivirá solo por paciencia, porque son dos elementos necesarios en la vida del creyente: la fe y la paciencia. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora noten que en los últimos versos el hincapié del escritor está en la fe, pero había hablado de la paciencia en cuanto a la promesa. Entonces, lo que el escritor o el autor del libro de los Hebreos está mencionando es la importancia y la necesidad que los creyentes tenemos de la fe y la paciencia para que podamos ver las promesas de Dios cumplidas en nosotros. Esas promesas condicionales, esas promesas que necesitan de ciertos factores en el creyente, ciertas condiciones. Dos de esas condiciones son fe y paciencia. Fe y paciencia. Fe y paciencia. Ahora, en estos dos versículos, o en estas dos diferentes porciones que leímos, Hebreos 6, 12 habló de la paciencia, pero aquí en el 10:36 vuelve a hablar de la paciencia. Para nosotros paciencia y paciencia es lo mismo, pero resulta que cuando esto se escribió en lenguaje griego, y en ambos casos se utilizan dos términos diferentes. Por ejemplo, aquí en el 10:36, el término griego que se utiliza para referirse a la paciencia es un término llamado hipomone, y significa perseverar, permanecer esperando. Es lo que entendemos nosotros como la capacidad de esperar o no dejar de esperar. Como la paciencia se refiere a espera, entonces hablamos del transcurso del tiempo. Cuando el tiempo transcurre y uno no ve la bendición de Dios materializada, uno tiende a desanimarse. ¿Y qué es lo que uno suele decir cuando se queja al respecto? Es que yo veo que el tiempo me está pasando. ¿Se dan cuenta? Entonces la persona, ¿qué hace? Deja de esperar. O sea, sigue confiando en Dios, o sigue agarrado de Dios, o sigue creyendo en Dios, pero ya no sigue esperando. Ya dice, bueno, si se da bien, si no, bueno, yo sigo para adelante. Esa persona nunca va a recibir, por lo menos no esa bendición, porque necesita tener paciencia, necesita seguir esperando. Pero luego, en el verso anterior o en la porción anterior, Hebreos 6:12, que se habla de paciencia, ahí aparece otro término. No es hipomone, es otro término llamado macrotumia o macrotumía. Ese término significa otra cosa, significa largura de ánimo, o, para nuestro mejor entendimiento, una buena actitud. ¿Qué pasa? Dios viene y te habla. Esto es una cosa tremenda cuando Dios le habla a uno, por la forma que sea. Cuando Dios te dice, voy a hacer esto, aquello y lo otro por ti, uno se alegra en el momento. Y la tendencia inmediata del corazón es a pensar que esto sucederá en muy poco tiempo. Pero entonces, cuando no sucede en el tiempo que uno lo espera, la persona deja de esperarlo o comienza con mucho gozo, pero después anda molesto, anda desanimado. Del desánimo yo tengo que decirles, mis amados hermanos, que el desánimo es algo que quien lo tiene no puede culpar a los demás, porque el desánimo solo se da cuando uno le quita los ojos a Cristo.
Cada vez que tú le quitas los ojos a Cristo, lo pones en otro sitio, normalmente en otras personas. Entonces, cuando la gente hace o deja de hacer, cuando la gente dice o deja de decir, la persona se desanima. Usted habla con cualquier desanimado y le va a decir, no, porque fulano, porque sutana, porque menganejo, perencejo. Si tú estás en Cristo, no te desanimas. Si tus ojos, me refiero, están puestos en Cristo, no te desanimas. ¿Por qué? Porque Él no te va a fallar. Él no falla. Por supuesto que a veces, claro, por la gente, y sobre todo si hay gente que tú quieres, cuando hacen algo que te afecta, te hiere, te duele, tiende a desanimarte. Pero allí es donde tú tienes que reenfocar tus telescopios y ponerlos en Cristo, tus ojos puestos en Cristo. Entonces, bueno, ya la persona no tiene ese mismo fervor. Uno lo ve, ¿cómo es que dice uno? Apagadito. No, ya no está igual y tal. Entonces uno pregunta, no, es que bueno, yo pensaba que, pero bueno, si Dios me lo va a dar, bueno, gloria a Dios. Pero si no, bueno, ya no tiene el mismo fervor. Entonces, se necesita fe y paciencia. O sea, se necesita estar convencido de que eso va a venir. Segundo, se necesita esperar. Tercero, se necesita esperar con buena actitud. El asunto es, como les digo, que uno cree que eso va a pasar en cuestión de días. Y el tiempo, lamentablemente, cuando uno lo observa, lo mata a uno. Porque uno no ve el paso del tiempo como algo favorable. Por eso es que existe el Botox y el ácido hialurónico y todo lo demás. Claro, porque queremos luchar contra el tiempo, pero eso es una fuerza invencible, ¿oyó? Entonces uno necesita aceptar el paso del tiempo con la mayor madurez posible. Entonces, en esa madurez, yo necesito entender lo que, como les he enseñado tantas otras veces, la fe no es garantía de resultados inmediatos. Hermanos, yo estoy tratando todos estos casi ya 18 años que tiene la iglesia, he hecho mi mayor esfuerzo por enseñarles de la forma más sobria posible. Y en esa sobriedad tengo que decirles, la fe no te garantiza un resultado de una vez. La gente viene con un problema en la cabeza y piensa, si tengo fe, se me da de una vez. Si diezmo ahorita, mañana me llega el camión blindado a la casa llevándome cobre. Eso no es así. ¿Por qué entonces el autor a los Hebreos habla de fe y paciencia? Porque la fe tiene que ver con mi convicción, la paciencia tiene que ver con mi actitud y con el tiempo. Entonces, si debo tener paciencia es porque a veces las cosas no se dan de una vez. Por eso dije, la fe es garantía de resultados, mas no de resultados inmediatos. Sí, a veces hay resultados inmediatos, pero no siempre. Cuando uno ve la vida de José, el hijo de Jacob, aquel que tuvo sueños en donde él estaba en grandeza, ¿sabe cuántos años transcurrieron? ¿Cuántos años transcurrieron hasta que él vio ese sueño materializado? Por lo menos 17 años. Ahora, yo no pretendo insinuarle a usted que va a tener que esperar 17 años por lo que está esperando. Pero si ese fuera el caso, si la soberanía de Dios estableció que espere 17 años, bueno, es mejor esperar 17 años a que llegue, a que nunca llegue. ¿No es cierto? O sea, hay que ver el lado positivo de la espera. Ok, estoy esperando, pero por lo menos sé que va a venir. ¿Sabe qué es malo? Esperar por algo que uno no sabe si va a venir. Usted cuando va a comprar, de pronto va a una cola. No, que hay cola para pañales. Y usted cree, pero usted estaba con la cosa. No, a lo mejor cuando pase ya no es, porque ya le ha pasado a varios. Que cuando llegan, no, se acabaron. Entonces usted hace, el que haga la cola no es garantía de que le van a vender pañal. La fe es garantía de resultados, más no de resultados inmediatos. Entonces, para el asunto de lo que no está en la inmediatez está la paciencia. Por eso dice el autor, fe y paciencia. Diga al que tiene a su lado nuevamente, fe y paciencia. Tener una buena actitud. Seguir esperando. Hermano, ¿y qué pasó con aquella bendición de la que tú tantos hablabas? No, bueno, hermano, ya yo creo que yo me confundí. Sí, porque es que otra cosa que tiene el ser humano le busca explicaciones a todo.
mira tal cosa. ¿Y eso por qué? ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? ¿Y por qué, Señor, por qué me pasó esto? Señor, ¿por qué me permitiste vivir esto? A todos le buscamos un por qué, o le buscamos una explicación. Y como buenos zulianos, si no existe la explicación, la inventamos. No, bueno, entonces, claro, la inventamos con una justificación. No, seguramente yo me confundí. Yo en esos tiempos yo era muy fanático en el evangelio. Y ahora he aprendido a tener equilibrio. Bueno, yo estoy en contra del fanatismo de cualquier tipo, pero no cabe la posibilidad de que quizá tú solo has dejado de esperar, que tú pensabas que iba a llegar un lapso de 10 meses y Dios había establecido 12. Porque el asunto es que pasan los 10 meses y la persona se molesta, tiene falta de paciencia. Llegan los 12 meses, que eran los que Dios había establecido, Dios no se lo da. No porque el tiempo no llegó, es porque la persona no tenía paciencia. Porque para recibir necesitas tener fe y paciencia. Entonces, Dios nos recomienda a nosotros que pongamos mucha atención en esto y nos aseguremos de que nuestros corazones están llenos de fe y paciencia. Ahora, es tremendo. Dios realmente, Dios es impresionante. No hay términos para describir a Dios. La bondad de Dios, cuando usted analiza todos los aspectos legales involucrados en su relación con nosotros, y usted ve todo lo que Dios hace por nosotros, incluso por los que aún no se han convertido, realmente uno tiene que concluir con que Dios es bueno. Dios es bueno. Analice su propia vida y usted se dará cuenta que ni siquiera una cana usted se merece. Y usted tiene lo que tiene y es lo que es porque Dios es bueno. No hay otra razón. Ahora, Dios nos dice, necesitas tener fe y paciencia. Pero Dios dice, no te voy a dejar solo viendo a ver de dónde sacas la fe y la paciencia. Yo te voy a ayudar a que tú tengas lo uno y lo otro juntamente. Entonces, no es tener fe por tener fe. Dios nos da las razones para tener fe. No es tampoco tener paciencia o sacarla de cualquier sitio. No, Dios también nos da las razones y la fuente, el fundamento de donde sacar la fe. Vamos por favor a 1 Corintios capítulo 2, versos 4 y 5. Primera a los Corintios capítulo 2, versos 4 y 5. Ay, hermanos, discúlpenme que tengo una molestia en un ojo. Dice, Pablo le escribe a los corintios y les dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo está diciendo, miren, yo no llegué a ustedes con un lenguaje muy bonito y con una argumentación irrefutable, o sea, como que ustedes dijeran, Dios mío, ese tipo sí habla bien, no, él sabe mucho, empezó a decir unas cosas que yo tuve que hacer así para que no se fueran a dar cuenta de que yo no sabía nada, y además tiene un carisma, tiene una gracia ese hombre. Pablo dijo, yo no les presenté ninguna de esas credenciales como argumento para que ustedes tuvieran fe, sino que Dios les hizo demostraciones. ¿Con qué fin? Para que la fe de ellos no estuviera fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjense bien, mucha gente reclama fe. Existen muchas religiones, la musulmana, la hindú, el budismo, el cristianismo en sus diferentes corrientes. Bueno, que realmente el cristianismo es uno solo, las demás corrientes son realmente desviaciones apartadas del mismo sacrificio de Jesucristo. Por eso es tema de otro momento. ¿A cuál creer? Porque todos hablan y algunos tienen líderes muy carismáticos. Pero Cristo
tiene en primer lugar un aval incuestionable, que es que Él murió y resucitó. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que en la vida Él te va dando manifestaciones personales, individuales para ti, que te llevan a reconocer, mira, esto que me está sucediendo, esto que he recibido, esto que tengo, esto me lo dio fue Dios, o sea, esto pasó por mano de Dios. Son cosas que no se le pueden atribuir a fuerzas humanas. Incluso cuando tú vienes un domingo y la palabra te impacta, tú tienes que entender que no es quien te habla, es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, no del individuo, no del pastor. Por eso estoy en contra de todo tipo de veneración hacia los pastores, porque la atención tiene que ir a Jesucristo, no al pastor. Los ojos puestos en Jesús. Además es que los pastores fallamos, Cristo no. Entonces Pablo dice, aunque yo sea una persona irreprensible, no voy a reclamar para mí o por mi vida la fe de la gente, sino que Dios les va a dar manifestaciones. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios te manifiesta ciertas cosas para que tú creas en Él, para que tú confíes en Él. ¿Cómo fue, por ejemplo, que tú lograste sobrevivir el año 2016 y aún seguir creyéndole a Dios, aún seguir viniendo a la iglesia, aún seguir viviendo una vida de santidad? ¿Cómo fue que lo hiciste? ¿Qué te motivó? Porque ciertamente no fui yo, fue Dios. Dios le ha dado manifestaciones y demostraciones a tu vida que tú no las puedes negar, que Dios lo ha hecho. Entonces esas manifestaciones te llevan a tener confianza en Dios, o sea, te llevan a tener fe en Dios. Por lo tanto, tú hoy puedes decir tranquilamente, mi fe está fundada en Dios, en el poder de Dios. Y más allá de las cosas que la gente me haya hecho, sean buenas o sean malas, yo sigo adelante porque mi fe no está puesta en la gente, está puesta en Dios. Mi fe no está puesta en el pastor, mi fe está puesta en Dios. Por eso sigo adelante. Pero Dios me da el granito de arena, el primer maíz, para que yo comience creyéndole. ¿Me entienden? Pero luego, fíjense en esto. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Dios la bendiga, hermana Marixa, ¿cómo está? Hermana Marixa, me dijeron por ahí que volvió el riquiti. Entonces está multada con un riquiti, ¿oyó? Porque ese teléfono repicó duro. Duro. ¿Me están entendiendo, mi hermano? Mis hermanos, sí. Vamos pues, segunda Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Fíjate que Pablo habla de una fe que se tiene, pero que no queda estancada, no se queda de un mismo tamaño, va creciendo. ¿No recuerdan ustedes que Jesús habló de la fe y dijo que era como un grano de mostaza que va creciendo hasta que se hace la más grande de las hortalizas? La fe necesita crecer. Mírenme por favor. La fe necesita crecer. En este 2017 tu fe no puede seguir siendo la misma que tenías en el 2016. Tu fe tiene que crecer. Pablo está alabando el crecimiento de la fe de los tesalonicenses. Tu fe tiene que crecer, pero tu fe no crece si Dios no te da argumento. Entonces, mírame, por cada cosa que Dios haga, no solo te da fe para eso, sino fe para algo más. Por cada cosa que Dios haga, tú puedes pensar, si Dios hizo esto, puede hacer algo más grande. Allí es donde tu fe va creciendo. Ahora vean, en Mateo capítulo 17, verso 19 al 21, se da la siguiente situación. Ustedes ubiquen el pasaje, yo les voy a explicar qué fue lo que sucedió. Mateo 17, verso 19 al 21. Resulta que había un hombre que había traído a su hijo a los discípulos para que expulsaran de ese muchacho un demonio que tenía.
Pero los discípulos que anteriormente habían expulsado demonios, en esa oportunidad no pudieron. Cuando finalmente Jesús viene bajando del monte de la transfiguración, entonces el papá se le acerca y le dice: mira, tengo a este muchacho, este hijo mío que tiene este problema con un demonio. Lo traes a tus discípulos, pero ellos no pudieron echarle. Entonces Jesús echó fuera al demonio. Después que se hubo retirado, los discípulos le comentan lo siguiente, verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ahora, fíjense, mírenme por favor. Fíjense que no es que ellos antes no lo habían hecho, ya ellos lo habían hecho. Por eso les extraña que en esta ocasión no les funcionó. Pero lo que no habían visto o previsto ellos es que con el que ahora se enfrentaban era aún mayor. Entonces, circunstancias mayores ameritan de mayor fe. Hermanos, ¿quieres una bendición mayor en tu vida? Necesitas una fe mayor también. Ahora vean esto. Le preguntaron: ¿por qué no pudimos nosotros echarle? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Fíjense, aquí no hay otro argumento, no hay posibilidad de culpar a otra cosa o citar otra fuente de error. Dice, la razón por la que no pudieron es por la falta de fe. Ahora, es interesante que Jesús le haya dicho esto, porque ellos ya habían echado fuera demonios. Entonces, no era, míreme por favor, no era por falta de fe, entiéndalo, no es falta de fe, sino por una fe muy pequeña. Porque Jesús les está diciendo: por vuestra poca fe. Este demonio, esta circunstancia meritaba de una fe mayor. Entonces quizá en lo personal para ti, año de gozo, celebración y restitución, demande de una mayor fe. Porque la poca fe no traerá mayores cosas, sino las menores o las de siempre. Ahora, escúchame, yo estoy en contra de una vida materialista, de una vida centrada en lo material, etc. Entiendo la importancia de las cosas materiales que tienen en nuestras vidas. Yo estoy muy claro con eso. Pero le digo honestamente, en lo personal, le confieso, o sea, yo no quiero que mi vida siga siendo la misma. Yo quiero que mi vida crezca aún más, donde yo pueda ver más milagros, donde yo pueda ver más gente convirtiéndose, donde yo pueda ver, que camino sobre las aguas. Yo quiero ver cosas mayores para mi vida. Ahora, no estoy diciendo que no haya visto cosas en mi vida, simplemente estoy diciendo: tengo hambre de más del Señor, tengo apetencia de mayores cosas en el Señor. Pero esa apetencia, esa hambre, solo se satisface con mayor fe. Cuando la gente dice: no, que ya no pasan esos milagros que pasaban antes, o yo veo lo que pasan en televisión, ¿por qué no pasa aquí? No es una cuestión geográfica, es falta de fe o poca fe. Ese es el problema. Solo que cuando admitimos no tener fe, nos responsabilizamos del asunto. Como no nos gusta responsabilizarnos del asunto, preferimos echarle la culpa al pastor. La unción le está fallando al hombre. Entonces Jesús les dice: por vuestra poca fe. Ahora vean esto que les va a decir: porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Míreme por favor, ¿usted se imagina que alguno de nosotros venga y diga: hey, vamos todos para el Pico Bolívar, vamos todos, y paran el Pico Bolívar, y paran a toda la gente, paran el teleférico? Un momento, ¿qué pasó? No, que yo tengo fe así del tamaño de un grano de mostaza, voy a mover esto, lo voy a pasar para Cabima. ¿Cómo es la cosa? Lo voy a pasar para Cabima. ¿Usted ha visto a alguien que se ha atrevido a mover un monte? No, y la razón no es porque no se pueda, es porque no tiene fe. Porque Jesús dijo: si tú entiendes cómo funciona la fe, te darías cuenta de que nada es imposible.
Y espero que esto le haya llegado a su corazón, para que pueda entender que eso que usted espera está dentro del campo de lo posible, no de lo imposible. O en todo caso sería imposible si no lo cree, pero si lo cree es posible. Cuando se tiene fe, de una vez se considera: se puede, se puede, se puede, sí se puede. Puedo ser sano, mi matrimonio se puede restaurar, mi ministerio puede seguir. Se puede, se puede. Cuando se tiene fe, se puede. Pero en el verso 21 dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? Porque cuando habla de se está refiriendo a lo último que mencionó. Y lo último que él mencionó fue la falta de fe. O en todo caso, la poca fe. ¿Por qué no había mucha fe? Porque también había algo de incredulidad. Y escuche, mientras haya incredulidad, usted no va a recibir nada. Nada. Usted tiene que ser honesto consigo mismo y decirse: ¿tengo o no tengo fe? Aquel hombre que le dijo a Jesús: creo, ayuda a mi incredulidad, fue honesto. Yo creo, Jesús, pero mi fe no te llega hasta allá, hasta tan grande. Entonces a veces nuestra falta de sinceridad nos mete en mayores problemas, porque nos maquillamos y nos arreglamos para hacer creer que tenemos fe completa, cuando no queremos aceptar que junto a esa poca fe tenemos también algo de incredulidad. Ahora, para la incredulidad, Jesús está diciendo: necesitas orar y ayunar. Pero aquí está otro problema, que a la mayoría de los cristianos no les gusta orar, mucho menos ayunar. Nos gusta que otros oren por nosotros y que otros ayunen por nosotros. ¿Viste que fulano va a orar y ayunar? Ay, voy a hablar con ella para que esté orando por mí también. Hay un precio que necesita ser pagado por cada individuo, en donde no te vale ni la oración del pastor, ni la cobertura pastoral, ni la cobertura apostólica. Y no te vale nada de eso. Es tu relación personal. O sea, tú tienes que orar, tú tienes que ayunar. Pastor, pero es que no es fácil. Bueno, la Biblia nunca dijo que fuera fácil. Ahora, si usted piensa, por ejemplo, como a veces uno que quiere perder peso y uno quiere perder unos 20 kilitos en una semana. No, papi, eso no es así. No, es un proceso. Entonces la gente empieza a pensar en grande y hay que comenzar por lo pequeño. Entonces, ¿qué le sugiero yo? Como eso es una cosa muy personal, ¿qué le sugiero yo? Ayune, comience ayunando mediodía. No es que desayunó y después desde las 8 hasta las 12, no debes comer nada. Eso es el ayuno. Ayunar es abstenerse de comer. Desayunar es dejar de ayunar. Eso es lo que significa desayunar. No, que me bebí el cafecito, pues yo sin eso no puedo vivir. Yo tampoco, a mí me gusta mucho el café. Pero cuando es día de ayuno, tengo que entender varias cosas. La primera de ellas: si yo no hago esto, mi fe, o en todo caso, la incredulidad no va a salir. No, que voy a llamar al pastor para que hable conmigo y él me aconseje. El consejo no te va a valer. Jesús está diciendo, Jesús les pudo haber dicho: vengan acá, a ustedes lo que les falta es consejería, yo les voy a dar consejería. Eso no fue lo que necesitaban. Jesús les dijo: es vuestra poca fe. Necesitan es orar y ayunar. ¿Quieres que la incredulidad se vaya de tu vida? ¿La quieren con ustedes? Vuelvo a preguntar: ¿quiere que la incredulidad se vaya de su vida? Ore y ayune. Diga al que tiene a su lado: orar y ayunar. Pastor, Dios puso en mi corazón que ayune un día completo. Ayune un día completo. Pastor, Dios me dijo, o yo siento paz en mi corazón con hacerlo mediodía. Ok, pero que sea un tiempo dedicado a Dios. Que usted apague su teléfono y que usted diga: Señor, aquí estoy. Reconozco la necesidad de que la incredulidad salga de mí. Y para esto tú fuiste específico y dijiste que tenía que orar y ayunar. Ok, aquí estoy orando en tiempo de ayuno. Y usted va a ver que al término del ayuno usted va a salir fortalecido. Eso hay que hacerlo con frecuencia. No digo que todas las semanas, pero por lo menos una vez al mes usted necesita hacer eso.
No es solo venir el domingo. No, la palabra que habló el varón, eso no es suficiente. Entonces, si fuera por la palabra, Jesús no le dice oración y ayuno. ¿Qué mayor representación de la palabra que Jesucristo mismo? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es la palabra y andaba la palabra allí. Jesús, la palabra le dio, necesitan orar y ayunar. Por favor, con una sonrisa, dígale a la persona que tiene a su lado oración y ayuno. ¿Cómo nos gustan las cenas? ¿Cómo nos gusta que nos inviten a un compartir? Porque uno sabe que compartir significa pastelito, empanada, chistrí, doritos, refresco, etcétera, etcétera, etcétera. El ayuno, uno siempre tiene un compromiso previo. Si no, hermano, yo fuera, pero me comprometí y no puedo quedar mal. Me da pena, no. Entonces, oráis por mí. No, tienes que orar y ayunar. Entonces, fíjate, en cuanto a la fe, Dios te ayuda en esta forma. Te dice, número uno, yo te doy los argumentos para que tú confíes en mí. Pero también te doy esta estrategia: ora y ayuna para que la incredulidad salga. Recuerde, la oración y el ayuno lo que hacen es que la incredulidad se vaya. Al irse, por ende, la fe aumenta. ¿Cuál fue la causa por la que no pudieron echar fuera el demonio? Por su poca fe. Entonces hay cosas que necesitan de más fe. Necesitamos tener más fe. Ahora, con la paciencia, esto es una cosa tremenda, porque en esto también Dios te ayuda, solo que la gente piensa o busca la ayuda de forma equivocada. Cuando quieren paciencia, entonces oran: Señor, dame paciencia. Y esperan que en ese momento venga una brisita así, como si uno estuviera en el páramo de la culata, así bien frito y riquito, así con olor a hierbas silvestres, así mojados por el rocío. Qué sabroso es eso por allá. Y uno le cae: ya estoy en paz. No, mi hermano, eso no es así. Fíjate en esto, Romanos capítulo 5, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mire, confíe en mí en lo que le voy a decir. En ninguna otra parte de la Biblia se habla de qué puede producir paciencia excepto aquí. Y aquí está diciendo que lo único que produce paciencia en un individuo no es la oración, sino la tribulación. De manera que cuando usted le dice: Señor, dame paciencia, Dios le dice a los ángeles: tribulación para el hombre, pues. ¿Qué es una tribulación? La tribulación, entendemos por tribulación aquello que causa molestia, padecimiento o malestar. Entonces, escucha, fíjate bien. Cuando tú tienes problemas, sea con tu esposo, con tu esposa, sea con tus hijos, sea con la nevera, sea con el carro, sea con el trabajo, tú piensas que es que el diablo te la está aplicando. Entonces, en esa equivocación de identificar bien el porqué de esto, entonces la persona se cansa, ¿no? Porque claro, ninguno de nosotros nos gusta padecer, no nos gusta la tribulación, y eso es algo legítimo, pero nos toca. Entonces Dios, que no te va a dar la paciencia simplemente con el toque de la unción o con la imposición de las manos, que dice: mi hijo o mi hija necesita paciencia, necesita aprender a esperar, necesita aprender a tener una buena actitud en todo tiempo. Porque cuando todo está bueno en la vida, uno anda con el diente pelado, ¿verdad? Pero cuando uno sale con problemas y el caucho, uno estaba medio vacío, o no quiso prender el carro, o no conseguía carro, estabas esperando que te venían a buscar, no te vinieron a buscar, entonces se va prendiendo el gorila que va en uno, ¿no? Y la cosa, entonces uno llega: ¿qué fue? ¿Cómo está todo? Bien, hermano, te bendiga. Hermano, no me hables ahorita, que no ando con una cosa buena. Y entonces uno dice: pero bueno, este no es el que hace día andaba, gloria a Dios, todo en victoria, mi hermano, en triunfo, aleluya. Entonces uno dice: bueno, ¿y qué pasó aquí? Hay un cambio de ánimo. Entonces Dios, ¿qué dice? Dios dice: ay, mi hija necesita aprender a tener una buena actitud.
pero no va a tener una buena actitud si yo hablo con ella. Ni que la toque la unción. No va a tener una buena actitud. Tengo que enviarle tribulación. Entonces se daña la nevera. Hay un problema con la esposa. O hay problemas con los hijos. Entonces la persona empieza. Ay, Dios mío, ¿hasta cuándo problema? Hasta que aprendas a tener paciencia. O aquellos que son todavía más dramáticos. Dios mío, cuando caen todas juntas. Lo que falta es que me llueva un burro encima, pues. Para los que son más exagerados. Se imagina que llueva un burro. ¿Hasta cuándo, Dios? Dios mío, dame un respirito. ¿Conoce esas expresiones, verdad? Todas esas expresiones indican que la persona no tiene una buena actitud y está dudando de que vaya a cambiar su circunstancia. Dios mío, no, ya yo no soporto más a esa mujer. No. Hey, hermano, pero vamos a hablar con ella. Si querés hablar vos. Ya yo me cansé, yo tiré la toalla. No. Cuando hay fe, uno está convencido de que la bendición va a llegar. La paciencia, ¿qué hace? Te permite tener el aguante hasta que llegue. Por eso la fe y la paciencia caminan juntas, combinadas, mezcladas. Porque esperar, cuando todo es positivo, no tiene ninguna gloria. Hablando de glorias, por ejemplo, Jesús dijo: si ustedes saludan solamente a los que los saludan, ¿qué hicieron de más? No hicieron nada de más, nada sobresaliente. Que saludar a los que no les saludan, y que se habrá creído que es más que yo, no la voy a saludar. Eso no es de cristianos. Eso es de una mente orgullosa. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué te dice el Señor? Tienes que aprender a ver las eventualidades o las tribulaciones desde el punto de vista bíblico. Tuviste problemas en el trabajo, cuando llegaste a la casa recibiste una mala noticia, que los muchachos se están portando mal, etc. Tienes que enfocarte. Todo esto me está pasando porque Dios quiere tratar conmigo. Dios quiere que yo aprenda a esperar, que yo aprenda a sonreír cuando lo que provoca es gritar, cuando lo que provoca es llorar. Dios quiere que yo le alabe cuando lo que provoca es quejarse. Vea, yo sé que no es fácil, yo lo sé. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que hay días que son más duros que otros, hermanos, yo lo sé. Pero con Cristo todo es posible. El año pasado yo les dije en diferentes oportunidades que cuando tú pasas por un problema o una adversidad, tú no podrías pasar por eso si Dios no lo permite. Y si lo permite, es porque hay dos cosas de las que Dios está seguro. Uno, que tú puedes salir de eso. Dios nunca te va a permitir pasar por algo de lo que tú no puedas salir. Nunca. Y número dos, Dios no te permitiría pasar por eso si Dios no estuviera seguro de que vas a salir mejor que como estabas antes. Entonces, hay una inversión de parte de Dios cuando te permite pasar por una adversidad. Porque Él se está exponiendo a que tú te revires, como dice uno, a que tú des la espalda. Pero si Dios te permitió vivir una adversidad, y les hablo, hermanos, con todo el respeto que pueda tener en mi corazón por ustedes, a todos los que hoy vinieron con alguna adversidad, yo también vine con varias adversidades hoy. Dios no nos permitiría pasar por esto si lo que vamos a ganar no es mayor que el dolor que estamos viviendo. Ahora, el asunto es que si tú no lo crees, no te va a pasar. Vas a vivir como viven los seres humanos normales, viviendo una cosa. Bueno, ya salí de eso, pero salió igual. Yo no quiero salir igual, yo quiero salir mejor. Yo quiero salir con un corazón más enamorado de Cristo, pero un corazón más feliz todavía. Sin permitir que esos eventos me amarguen, me torturen, me detengan. No, hablaba de eso las 2 semanas anteriores.
quiero ver cosas mayores en mi vida, más grandes de parte de Dios en mi vida. Entonces, esas adversidades, número uno, Dios no me hubiera permitido vivirlo si no pudiera salir de esto. Así que yo voy a salir de esto. ¿Cuándo? Eso es asunto de Dios. Ahora, una cosa sí estoy seguro: este problemita no me va a durar toda la vida. Métase eso en su cabeza y en su corazón. Confiéselo, dígaselo al que tiene a su lado: este problema no va a durar toda la vida. Ahí es cuando uno está seguro: mi bendición viene, tiempo de gozo, celebración y restitución. Con eso, fíjate en esto, ¿no? Dios viene en diciembre, final de diciembre, nos habla y nos dice que este 2017 es tiempo de gozo, celebración y restitución. Pero resulta que este año tiene 12 meses. Entonces la gente, muchos pensaban que no, ya la primera semana de enero ya estaba todo resuelto. Pero 2017 tiene 12 meses y han transcurrido 4 apenas. De mañana es 1 de mayo. Entonces algunos, yo sé que algunos comenzaron a recibir bendiciones desde la última semana de diciembre, porque me lo han compartido. Hay otros que ya en febrero comenzó a florecer la mata de bendición. Hay otros que todavía están esperando, porque a lo mejor Dios estableció que fuera a partir de mayo. Como algunas cosas Dios las dejaría para diciembre, porque Dios dijo año, no mes. Y ese año tiene 12 meses, 52 semanas tiene. Entonces puede tocar en cualquiera de esas semanas. Pero por lo menos sé que este año se va a poner la cosa buena en mi vida. A lo mejor no fue hoy, a lo mejor es mañana. Pero más vale que la oportunidad llegue conmigo preparado, no dándole la espalda. ¿Cuándo se le da la espalda? Cuando uno no lo cree o cuando no tiene paciencia. Hay que creer, hermano. Hay que confiar en nuestro Dios todopoderoso. Para Él nada es imposible. Nada será imposible, dice la Biblia, para el que tiene fe. Esperar con una buena actitud. Yo sé, hermanos, que la espera a veces, no produce mucho agrado. No le dan ganas a uno mucho de reírse, ¿no? Pero, hermano, esperando en el Señor. Recuerdo, siempre les he hecho el cuento de este amigo, hermano mío, que él es barbero. Yo antes me cortaba el cabello con él. Y una vez yo llego allá a la hora y le digo: varón de Dios, Dios te bendiga, ¿cómo está todo? Aquí, mi hermanito, como la mata de patilla. Yo, ¿cómo es eso? He ido a tierra, pero dando fruto. A veces uno anda ido a tierra, a veces uno está como las palmeras, alto, floreciente, viendo desde arriba. Pero a veces uno está viendo los machorros y las hormigas, mi hermano. Pues estás ido a tierra. Pero no es verdad lo que digo, hermano. Ahora, mira, esto, fíjate cómo se burla uno o le hace mofa a la circunstancia cuando uno está seguro de que la victoria viene. Yo recuerdo, yo les he contado, hermano, cuando yo tuve el problema de las hernias discales y ¿cómo se dice? No me podía mover de la cama, literalmente no podía ni moverme a un lado. Eso es una cosa espantosa. Y yo me burlaba mío ahí. Me decía: Dios mío, ¿por qué no le mandaste esto a fulano, sutano? Una gente que me echaba mucha broma a mí. Y yo le decía: ay, Dios mío. Y Liliana se ponía a llorar, ¿no? Y le decía: tranquila, mi amor, yo sé que yo voy a salir de esto. ¿Por qué no se lo enviaré a fulanito? Dios mío, ¿por qué a mí, Dios? Pero yo sabía que iba a salir eso. Y en efecto así fue, salir. No es que yo le estaba diciendo más, yo lo que estaba era burlando, ¿no? Echándome broma a mí mismo. Porque si empiezo a echarme cal en mi propia adversidad, la hago peor. Entonces nosotros tenemos esa particularidad de que a todos le buscamos la vuelta y nos reímos para que el ánimo no se amargue. Bueno, Señor, no fue hoy, pero mi bendición viene. Yo sé, Señor, ¿me entiendes? Que uno siga con esa buena actitud. Yo sé que veré tu gloria en mi familia, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi iglesia, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi país. Yo veré tu gloria. Escuche, más allá de los eventos políticos, cosas sobre las que yo no voy a opinar jamás en la iglesia. Escuche, más allá de eso, yo sé que la mano de Dios está sobre Venezuela para bien.
que Dios torna todo para el bien de los individuos. Escuche, cuando hablo para bien, no me refiero a que esté gobernando cierto partido político. Yo me refiero a que los individuos puedan tener un salario que les permita comprar cosas, que consigan las cosas y no tengan que hacer colas por ellas. Que puedan accesar a sus bienes y servicios sin ningún problema. Todos por igual. Los margariteños, los andinos, los falconianos, los de Amazonas, todos por igual, de norte a sur, de este a oeste, todo nuestro país bajo la bendición de Dios. Pero no empecemos con esto de que, Dios mío, este país no sirve para nada. ¿Hasta cuándo? Solamente en Venezuela. No, chicos, hay que bendecir al país, hay que hablar bien del país, sobre todo cuando Dios está poniendo su mano. Vas a castigar al país cuando Dios pone su mano sobre el país. Bendice tu país, cree. No dejes de esperar. Las cosas van a mejorar, no van a empeorar, van a mejorar. Es lo que Dios ha venido diciendo, y no es solamente a través de mí. Dios lo viene diciendo a través de un conjunto de gente dentro y fuera del país. Ustedes lo saben, yo no estoy inventando cosas. Entonces, vamos hoy a levantarnos y a decirnos: hey, fe y paciencia, no voy a dejar de creer. Aunque el tiempo haya pasado, sigo esperando mi bendición. Mi bendición va a venir. Dios le prometió un hijo a Abraham. ¿Y sabe cuántos años pasaron? 25 años. Más tiempo de lo que esta iglesia tiene en existencia. Hey, ¿cómo he vivido yo cosas en esta iglesia desde que se fundó? Dios santo, me parece una eternidad. Y apenas vamos a cumplir 18 años. Ahora en mayo vamos a ser mayores de edad. $25 años esperando, hermano. Ahora, como te dije hace un rato, chico, esperar si la bendición viene vale la pena. Entonces póngase en pie, por favor, y con gozo y con la mejor sonrisa, dígale a la persona que tiene a su lado: confío en Dios. Dígale: confío en Dios. Dígale: espero mi bendición. Con una buena actitud. Dígale: este año es de gozo, celebración y restitución para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Fuerte. Aplauso de alabanza, de gozo para el Señor. La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presentó Tú me levantarás. la exposición del poderoso mensaje de la palabra de Dios en la voz de su pastor, Iván Reyes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Yo sé que me levantarás.